¿Y si existiera una pregunta, una sola pregunta, capaz de desarmar por completo la lógica, silenciar la voz de la duda y ordenarle al universo que te entregue un milagro financiero, incluso cuando la razón te grita que no hay ninguna salida posible? No hablamos de una afirmación que tu mente pueda rechazar ni de una vana esperanza. Hablamos de una fórmula espiritual tan precisa que obliga a la mente subconsciente a dejar de luchar y a aceptar una solución divina. Una solución que siempre ha estado esperando, oculta detrás del muro de nuestra propia resistencia. Esta es la historia de cómo Florence Scovel Shinn, la legendaria maestra metafísica, le entregó esta llave secreta a un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Un hombre para quien la fe era un concepto abstracto y los milagros, una fantasía. Era un profesor de matemáticas llamado Simão, un hombre atrapado en la prisión de sus propios cálculos, y estaba a punto de descubrir que las leyes más poderosas del universo no se encuentran en los libros de texto, sino en las palabras que elegimos para dialogar con el infinito. Lo que estás a punto de aprender es la técnica exacta que usó para manifestar dinero de la nada. Si estás listo para descubrir el secreto que cambió su vida, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu realidad. Estás a punto de recibir una llave que abre una puerta a la abundancia. En los próximos días, el universo te enviará una señal, una oportunidad inesperada que traerá alivio y paz a tu corazón. Si sientes que este mensaje resuena en tu alma, demuestra tu fe y gratitud activando la ley de la circulación. Puedes hacerlo apoyando este canal con un super gracias. Cada contribución es una semilla de abundancia que plantas, declarando que estás listo para recibir. Gracias por ser parte de esta misión. Ahora, acompáñame en la increíble historia de Simão. Simão no era un hombre de fe. Era un hombre de hechos, un profesor de matemáticas, cuya vida entera se regía por la lógica, la prueba y la evidencia tangible. Para él, el universo era un mecanismo de relojería predecible, una serie de ecuaciones esperando ser resueltas. Lo invisible, lo metafísico, era simplemente una variable no cuantificable y por lo tanto irrelevante, un ruido de fondo en la sinfonía ordenada de los números. Encontraba un profundo consuelo en la certeza del cálculo. Un problema matemático siempre tenía una solución, un camino claro desde la premisa hasta la conclusión. Su mundo era binario, correcto o incorrecto, probado o refutado. La espiritualidad, con sus paradojas y su llamado a creer sin ver, representaba el caos, una afrenta directa al intelecto que él tanto valoraba. Pero ahora, el lenguaje que le había dado seguridad y sustento se había vuelto en su contra. Los números en su cuenta bancaria, las cifras en rojo de sus deudas y la fecha límite en el aviso de ejecución hipotecaria eran hechos tan fríos e irrefutables como la ley de la gravedad. Y por primera vez en su vida, su lógica no podía alterarlos. Se enfrentaba a una ecuación que no sabía cómo resolver. Su identidad, forjada en la fragua de la razón, comenzaba a fracturarse bajo el peso de una realidad que su mente no podía explicar ni, mucho menos, arreglar. El hombre que lo sabía todo sobre las reglas del mundo material se sentía completamente impotente. El origen de su ruina había sido, irónicamente, un acto de pura lógica. Había invertido los ahorros de toda su vida en un fondo que, según todas las proyecciones y análisis de mercado, era una apuesta segura. Pero el mercado, como el universo, a menudo tiene variables ocultas que ninguna ecuación puede predecir. Un colapso inesperado lo había borrado todo, dejándolo con una deuda que ahora amenazaba con devorar su hogar.
El silencio de su casa era ensordecedor, puntuado únicamente por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Cada segundo que pasaba no era un simple avance del tiempo, sino un martillazo que lo acercaba al día del embargo. Aquellas paredes que habían sido el santuario de su vida ordenada, ahora parecían encogerse a su alrededor, cómplices de la sombra que se cernía sobre él. Pasaba las noches en vela, con la luz de una lámpara iluminando pilas de papeles, extractos bancarios y cartas de abogados. Repasaba los números una y otra vez, buscando un error, una omisión, una pequeña grieta en la lógica de su desastre por donde pudiera colarse un rayo de esperanza. Pero los números eran implacables, crueles en su honestidad. Todos contaban la misma historia, la historia de su fracaso. La amenaza iba más allá de lo financiero. Perder su casa significaba la demolición pública de su vida, la prueba visible para todo el mundo de que su intelecto, su mayor orgullo, no había servido para nada. El miedo a la pérdida se mezclaba con una vergüenza profunda y paralizante. En sus conversaciones, amigos bien intencionados le ofrecían consuelos que para él sonaban a insultos. Le hablaban de tener pensamiento positivo, de confiar en el universo, de rezar por un milagro. La reacción de Simão era una mezcla de ira y desdén. ¿Cómo podían ser tan ingenuos? ¿Acaso no entendían las leyes básicas de causa y efecto que gobernaban el mundo? Su mente lógica, entrenada para identificar secuencias y caminos realistas, se había convertido en su propia celda. Repetía su argumento a quien quisiera escucharlo, y sobre todo, a sí mismo. «Es absurdo», se decía. «¿Cómo puedo esperar recibir dinero si no existe ningún canal visible para que llegue? No espero una herencia, no tengo talentos ocultos, no hay ninguna fuente posible». Este muro mental era impenetrable. Estaba tan obsesionado con entender el cómo que se había cerrado por completo a la posibilidad del qué. Su cerebro, como una máquina perfecta, construía un argumento lógico tras otro para demostrar por qué la salvación era imposible. Refutaba cada atisbo de esperanza con una prueba contundente de su desesperada realidad. Así, Simão llegó a un punto muerto absoluto. Su propia inteligencia había creado una prisión perfecta, una jaula de desesperanza de la que no había escapatoria lógica. Se había demostrado a sí mismo, con la certeza de un teorema matemático, que su situación era, simple y llanamente, irremediable. Una noche, en el punto más bajo de su desesperación, hizo algo que consideraba el acto definitivo de un loco. Se sentó en la oscuridad de su estudio, el epicentro de su fracaso, e intentó poner en práctica aquellos consejos que tanto había ridiculizado. Trató de formular una afirmación positiva, de susurrar al vacío palabras de una realidad que no existía. En el momento en que intentó decir, «soy próspero, soy abundante», una violenta rebelión estalló en su interior. Su mente lógica no solo lo contradijo, sino que lo atacó con una ferocidad brutal. Le arrojó a la cara la imagen del aviso de embargo, el saldo negativo de su cuenta, el sonido de sus propias mentiras resonando en la habitación vacía. Fue una cacofonía de autosabotaje. Una oleada de vergüenza y autodesprecio lo inundó. Se sintió como un hipócrita, un niño asustado contando cuentos de hadas para alejar la oscuridad. Aquel intento de aplicar la fe no le trajo ni un gramo de paz. Por el contrario, solidificó su creencia de que todo aquello era un engaño y solo sirvió para ahondar su herida. Fue en ese preciso instante que tuvo una revelación dolorosa pero crucial. Comprendió que su verdadero enemigo no era el banco, ni el mercado, ni la falta de dinero. El adversario más formidable, la fuerza que garantizaba su derrota, era su propia mente inflexible.
La guerra no se libraba fuera, sino dentro de las paredes de su cráneo. Fue entonces cuando el nombre de Florence Scovel Sheen llegó a sus oídos. No fue a través de un anuncio o un libro, sino de la mención casual de un antiguo colega durante una conversación sombría. No se la describieron como una mística o una gurú, sino como una mujer que entendía las reglas del juego de la vida. Una frase que, a pesar de todo, despertó una mínima curiosidad en su mente analítica. Su primera reacción, por supuesto, fue el escepticismo. Desestimó la idea como otra tontería más del nuevo pensamiento. Sin embargo, el nombre se quedó grabado en su mente. La desesperación tiene una forma peculiar de erosionar hasta los cimientos más sólidos del cinismo. Cuando todas las puertas lógicas se han cerrado y sellado, hasta la puerta más improbable comienza a aparecer una opción. La decisión de buscarla no nació de un brote de fe, sino de una rendición total. Fue el último recurso de un hombre que había agotado hasta la última de sus propias respuestas. Si su lógica y su razón lo habían llevado a la ruina, ¿qué más daba probar lo ilógico? No tenía absolutamente nada que perder, excepto la casa que ya daba por perdida. Con el peso de la derrota sobre sus hombros, Simão levantó el teléfono e hizo una cita. Este simple acto representaba para él un terremoto personal. Era la admisión silenciosa de que el mundo visible y calculable no era todo lo que existía. Estaba caminando hacia un territorio desconocido, no con la esperanza de un creyente, sino con la agotada resignación de quien ya no tiene otro camino a seguir. El despacho de Florence Scovel Sheen no era el santuario esotérico que Simão podría haber imaginado. Era una habitación sencilla, llena de luz, que transmitía una sensación de calma y una autoridad serena. Florence misma no era una figura imponente, sino una mujer con una mirada que parecía ver más allá de la fachada, directamente al corazón del asunto y al alma de la persona que tenía delante. Simão se sentó, no como un buscador de la verdad, sino como un acusado presentando su caso perdido. Con una precisión casi clínica, expuso los hechos de su ruina financiera. Detalló las cifras, las fechas límite y su conclusión lógica e irrefutable. La situación era imposible de resolver. Era un monólogo de desesperanza, presentado casi como un desafío, como si estuviera retándola a encontrar un fallo en su impecable lógica de la derrota. Florence escuchó con una paciencia inquebrantable, sin interrumpir. El narrador de esta historia sabe que ella no estaba prestando atención a los detalles del colapso financiero. Estaba escuchando la vibración detrás de las palabras. Oía el miedo, la rigidez del intelecto y el orgullo herido de un hombre que se había enamorado de su propia mente, sin darse cuenta de que ésta le había declarado la guerra. Cuando Simão finalmente guardó silencio, agotado por su propia narrativa, Florence no ofreció palabras de consuelo. No le dijo que todo estaría bien. En cambio, le hizo una observación simple y directa que fue como encender una luz en la habitación más oscura de su mente, una habitación que ni siquiera sabía que existía. En lugar de hablar de dinero, Florence habló de él. Le explicó, con una claridad asombrosa, que su problema no estaba en su cuenta bancaria, sino en su devoción a una forma de pensar. Su diagnóstico fue tan audaz como inesperado. Su mayor don, su afilado intelecto, se había convertido en su mayor carcelero. Estaba sufriendo, según sus palabras, la tiranía de la razón. La reacción inicial de Simão fue de una ofensa silenciosa. ¿Cómo podía esta mujer atreverse a criticar la única herramienta en la que siempre había confiado? Su lógica era su identidad, el pilar de su existencia. Había venido en busca de una estrategia financiera divina, no de un ataque a su propia naturaleza.
Sintió una oleada de resistencia, el impulso de levantarse y marcharse. Pero Florence continuó, explicando el mecanismo de su prisión mental. Le enseñó que la mente consciente, especialmente una tan entrenada como la suya, actúa como un guardián en la puerta de la mente subconsciente. Este guardián analiza cada idea y, si no se alinea con la evidencia de la realidad actual, la rechaza violentamente. Su guardián, le dijo, era demasiado bueno en su trabajo. Por primera vez, una grieta apareció en la fortaleza de Simão. Comenzó a ver que la batalla que libraba no era contra el banco o las deudas, sino contra este guardián interno que él mismo había entrenado. No necesitaba luchar más fuerte en el mundo exterior. Necesitaba encontrar una manera de eludir a su propio centinela. Fue entonces cuando Simão, sintiendo una extraña apertura, le confesó su vergonzoso intento de usar una afirmación. Le describió la violencia con la que su propia mente se había burlado de él cuando intentó pronunciar las palabras «soy rico». Le contó cómo se había sentido un mentiroso, un completo necio, y cómo la experiencia solo había reforzado su convicción de que todo era un sinsentido. Florence asintió, como si esperara esa confesión. Le explicó que una afirmación es como una semilla, pero su mente era un suelo de roca sólida. Intentar afirmar algo que contradice tan violentamente la creencia arraigada no genera fe, sino un conflicto interno. Para un hombre que vivía de la prueba y la evidencia, decir «soy rico», mientras cada fibra de su ser gritaba «estás en la ruina», era una forma de tortura psicológica. Le reveló que cada vez que él pronunciaba esa frase, su mente lógica instantáneamente abría un juicio en su contra. Presentaba como evidencia el aviso de embargo, las cartas del banco y el saldo en rojo. La afirmación nunca tuvo una oportunidad. Era declarada culpable de perjurio antes de que pudiera germinar. Estaba intentando ganar un debate imposible contra un oponente que tenía todos los hechos de su lado. La lección fue profunda. Simão comprendió que no necesitaba una afirmación más poderosa, sino una herramienta completamente diferente. No necesitaba un ariete para derribar la puerta, porque el guardián era más fuerte. Necesitaba una llave maestra, algo tan sutil y tan inteligente que pudiera pasar junto al guardián sin que éste se diera cuenta. Para entregarle esa llave, Florence primero debía enseñarle la ley sobre la que operaba. La ley de la no resistencia. Le explicó que esta es una de las leyes espirituales más incomprendidas y, sin embargo, más poderosas. No significa pasividad o rendición ante la desgracia, sino el cese completo de la lucha interna contra la situación. La resistencia, le enseñó, es la energía que mantiene vivo el problema. Es el acto de pensar constantemente en la deuda, de analizarla, de temerla, de repasar los escenarios catastróficos. Simão era un maestro de la resistencia. Cada cálculo que hacía para probar que no había salida era un ladrillo más en el muro que lo separaba de su solución. Estaba alimentando a la bestia que intentaba matar. El poder, le reveló Florence, reside en un acto paradójico: retirar toda la energía mental del problema y volverse indiferente a él. No una indiferencia forzada, sino una paz genuina que nace de entregar el cómo a una inteligencia superior. Al dejar de luchar contra la imagen negativa, ésta se desvanece por falta de atención, como una planta a la que se le niega el agua y la luz. Esta ley opera sobre una verdad fundamental. La solución a su problema ya existía en el plano de la mente infinita. Su trabajo no era crearla, sino permitirla. Su resistencia, su insistencia en encontrar un camino lógico y visible,
era la única barrera que impedía que esa solución ya existente se manifestara en su realidad. Necesitaba crear un vacío para que lo divino pudiera llenarlo. Con el fundamento de la no resistencia establecido, Florence finalmente le entregó la herramienta. Fue un momento de pura genialidad, una solución metafísica diseñada a medida para un hombre de ciencia. No le dio una afirmación que su mente pudiera refutar, sino algo mucho más elegante. Una pregunta que su mente no tendría más remedio que aceptar. Le explicó que la mente lógica está diseñada para oponerse a las declaraciones, pero se intriga por las preguntas. Una afirmación como «soy rico» cierra una puerta, provocando un argumento. Una pregunta, en cambio, abre una puerta, invitando a la mente subconsciente y al universo a buscar una respuesta. Es una forma de eludir al guardián, dándole un acertijo que resolver en lugar de una mentira que desenmascarar. Fue entonces cuando le dictó las palabras exactas, la fórmula precisa que debía repetir. Le instruyó que no analizara la pregunta, que no intentara responderla con su intelecto, sino que simplemente la repitiera una y otra vez, como un mantra. La pregunta era, Infinito Espíritu, ¿de qué forma milagrosa y sorprendente se resuelve esta situación ahora? La instrucción era clara. Su único trabajo consistía en impregnar su mente con la vibración de esa pregunta. Al hacerlo, dejaría de enfocarse en el problema y comenzaría a resonar con la energía de una solución milagrosa e inesperada. Estaba cambiando su punto de enfoque del no hay manera a un estado de curiosidad sagrada sobre de qué manera la inteligencia infinita se revelaría. Simão salió del despacho de Florence sintiéndose extrañamente desarmado. En su mano no tenía un plan de acción concreto, ni un préstamo, ni una estrategia financiera, sino una simple frase. Una parte de él, el viejo profesor de matemáticas, gritaba que todo era una locura monumental. Había ido en busca de una solución y había regresado con una pregunta. Sin embargo, algo más profundo había sido tocado. Florence no había intentado convencer a su intelecto. Lo había rodeado por completo. La pregunta no desafiaba su lógica, sino que la invitaba a un juego diferente. No afirmaba una falsedad. Simplemente preguntaba por una posibilidad que él no podía refutar. ¿Podía él, con toda su ciencia, probar que no existía una forma milagrosa y sorprendente para que la situación se resolviera? No, no podía. Fue en ese resquicio de duda donde la enseñanza echó raíces. La pregunta funcionaba como un koan sen, una paradoja diseñada para agotar a la mente racional y forzar un salto hacia una conciencia superior. Al preguntar de qué forma, Simão estaba, sin saberlo, admitiendo implícitamente que existía una forma. Estaba cambiando el marco de su pensamiento de la imposibilidad a la expectativa. Esta es la mecánica divina del proceso. La pregunta obliga al subconsciente a alinearse con el resultado deseado, no a través de la fuerza, sino de la curiosidad. El universo, que siempre responde a la vibración dominante del ser, escucha una mente que ya no está cerrada en la desesperación, sino abierta a recibir una respuesta. La pregunta no busca una respuesta de la mente lógica. Es una orden disfrazada de curiosidad, dirigida a la inteligencia infinita. Florence le había dado una instrucción precisa y final, un detalle crucial para el éxito del método. No bastaba con repetir la pregunta de vez en cuando. Debía convertirla en el latido de su mente, en la banda sonora de sus días. Hazlo con constancia, le había dicho, especialmente al despertar y justo antes de dormir, cuando el velo entre la mente consciente y la subconsciente es más delgado. La clave, le explicó, era la frecuencia.
Cada repetición de la pregunta era como afinar un instrumento. Al principio, el sonido sería débil, distorsionado por el ruido del miedo y la duda. Pero con cada repetición, la vibración de la pregunta se volvería más clara, más fuerte, hasta convertirse en la nota dominante de su conciencia. Tenía que ahogar el monólogo de la desesperación con el coro de la expectativa milagrosa. Le advirtió que no debía buscar activamente señales ni forzar resultados. Esa era la vieja energía del control y el esfuerzo. Su única tarea era permanecer en la pregunta, vivir en la pregunta, respirar la pregunta. Debía convertirse en la pregunta. El cómo y el cuándo no eran su responsabilidad. Pertenecían al dominio de la sabiduría infinita. Simão entendió que esto era un ejercicio de disciplina mental, algo que su mente lógica podía al menos intentar. Aunque no creyera en el resultado, sí creía en su capacidad para seguir una instrucción. Decidió abordar la tarea como un experimento científico. La hipótesis era la promesa de Florence, el método, la repetición incesante de la pregunta. Estaba listo para probarla. Esa primera noche, Simão se sentó en su estudio, el mismo lugar donde su razón lo había torturado. Cerró los ojos y con una mezcla de torpeza y determinación, pronunció la pregunta en voz baja. Infinito Espíritu, ¿de qué forma milagrosa y sorprendente se resuelve esta situación ahora? La primera repetición se sintió extraña, ajena, como si estuviera hablando un idioma extranjero. Inmediatamente, el guardián de su mente se despertó, no para atacar, sino para analizar. Su cerebro comenzó a generar escenarios lógicos. Tal vez un viejo amigo le prestaría el dinero. Tal vez el banco ofrecería una reestructuración. Pero Florence le había advertido sobre esto. Este era el intelecto tratando de tomar el control, intentando responder la pregunta por sí mismo y limitar el milagro a los estrechos confines de lo posible. Recordando la instrucción, Simão gentilmente apartó esos pensamientos y repitió la pregunta. Y otra vez, y otra vez. Fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. La voz del miedo, sintiéndose ignorada, subió el volumen. Le recordó la fecha límite, la humillación, la inminente catástrofe. Le gritaba que estaba perdiendo un tiempo precioso en un juego de niños mientras su mundo se derrumbaba. Fue una batalla de voluntades. Cada vez que la ola de pánico amenazaba con ahogarlo, él se aferraba a la pregunta como a una balsa salvavidas. No luchaba contra los pensamientos negativos. Simplemente dejaba que pasaran mientras él continuaba, una y otra vez, repitiendo las palabras que le había dado Florence. Estaba aprendiendo a cambiar el canal de su mente, eligiendo una nueva frecuencia. El segundo día fue el más difícil. La duda rugía con la fuerza de un huracán. Su mente le presentaba argumentos irrefutables sobre la inutilidad de sus acciones. Nada ha cambiado, le susurraba. Mira a tu alrededor. Los hechos son los mismos. Esto no está funcionando. La tentación de abandonar el experimento y volver a la familiaridad de su desesperación era inmensa. Se aferró a la disciplina, al compromiso que se había hecho a sí mismo. Continuó repitiendo la pregunta, a veces mecánicamente, sin sentir nada, solo por el puro acto de obediencia a la instrucción. Lo hacía mientras caminaba, mientras preparaba su café, mientras miraba por la ventana. La pregunta se convirtió en un zumbido constante, un contrapunto a la estridente música del miedo. Fue en la tarde de ese segundo día cuando notó algo sutil. No fue una revelación ni una visión, sino algo mucho más simple, un instante de silencio. Por primera vez en meses, hubo un breve lapso, quizás de unos pocos segundos,
en el que el monólogo interno de preocupación se detuvo. Fue un pequeño claro en medio de la tormenta. En ese breve momento de paz, no sintió esperanza, pero sí la ausencia de desesperación, lo cual era casi tan bueno. No sabía si la pregunta estaba funcionando en el mundo exterior, pero se dio cuenta de que estaba haciendo algo dentro de él. Estaba creando pequeños espacios de calma en el caos de su mente, y eso fue suficiente para seguir adelante. La noche del segundo día, mientras yacía en la cama, continuó con su práctica. Repitió la pregunta una y otra vez, no con la tensión del primer día, sino con una especie de agotamiento resignado. Había luchado tanto contra sus propios pensamientos que ya no tenía fuerzas para resistir. Y en esa rendición, algo se abrió. La pregunta comenzó a cambiar de textura. Ya no eran solo palabras vacías. Cada repetición parecía hundirse un poco más profundo, más allá de la superficie ruidosa de su mente consciente, hacia las aguas tranquilas del subconsciente. Sintió una calma que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. No era la euforia de la fe, sino la profunda paz de la entrega. Fue la primera noche en meses que durmió sin interrupciones. No tuvo pesadillas sobre el embargo, ni se despertó con el corazón acelerado por la ansiedad. Se hundió en un sueño profundo y reparador, como si una parte de él finalmente hubiera entendido que el control era una ilusión y que la única acción verdaderamente poderosa era soltar. Al despertar a la mañana siguiente, el día 3, el mundo parecía el mismo. La amenaza seguía ahí. La fecha límite no había cambiado. Pero Simão era diferente. La pesada capa de pánico que lo había envuelto se había aligerado. La semilla de paz plantada en el silencio de la noche anterior había comenzado a germinar, trayendo consigo no la certeza de una solución, sino la fe en la posibilidad de una. Durante la mañana del tercer día, Simão continuó con su práctica, pero la energía detrás de ella había cambiado fundamentalmente. Ya no repetía la pregunta como un soldado siguiendo órdenes a ciegas. Ahora la pronunciaba con una naciente sensación de curiosidad y expectación. La lucha había cesado. El guardián de su mente, agotado por la batalla y calmado por la paz de la noche anterior, parecía haberse dormido en su puesto. El miedo, esa voz que había gritado tan fuerte, ahora era apenas un susurro en el fondo. No había desaparecido por completo, pero había perdido su poder, su autoridad. Simão se dio cuenta de que durante meses había estado viviendo en un estado de contracción, con los músculos tensos y la mandíbula apretada, preparándose para el impacto. Ahora sentía una apertura, una relajación. Este cambio sutil es la señal inequívoca de que la manifestación está cerca. Es el momento en que la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado del ser. Simão no tenía ninguna evidencia externa de que su problema estuviera resuelto, pero dentro de sí sentía que ya estaba hecho. Había alcanzado ese punto mágico de indiferencia estudiada del que Florence le había hablado. Una confianza tranquila de que la solución estaba en camino. Ya no miraba por la ventana esperando un mensajero con un cheque. Simplemente se movía por su casa con una serenidad que lo sorprendía a sí mismo. Había entregado la carga por completo. Su única tarea era mantener esa vibración de paz y expectativa curiosa. El universo, al detectar este cambio de señal, esta nueva frecuencia, se puso en marcha para orquestar la respuesta. Fue poco después del mediodía, en la quietud de su estudio, cuando sonó el teléfono. El sonido atravesó el silencio, pero no lo sobresaltó.
No hubo un salto de ansiedad ni una carrera desesperada para contestar. Con una calma que le era ajena, Simão levantó el auricular. No tenía ni la más remota idea de que esa llamada era la respuesta a su pregunta, llegando de una forma que su mente lógica jamás podría haber concebido. Al otro lado de la línea había una voz que no había escuchado en más de 15 años. Era la voz de un antiguo alumno suyo, uno de los más brillantes que había tenido, un joven con una mente prodigiosa para los negocios que se había mudado al extranjero y con quien había perdido todo contacto. El alumno, ahora un exitoso empresario, estaba de visita en la ciudad por unos días y simplemente llamaba para saludar a su viejo mentor. La conversación fue cordial, llena de nostalgia. Hablaron de los viejos tiempos, de otros estudiantes, de los caminos que sus vidas habían tomado. Simão, fiel a su nueva paz interior, no mencionó ni una palabra de sus problemas financieros. No había queja en su voz, ni un atisbo de la desesperación que lo había consumido apenas 48 horas antes. Simplemente escuchó, presente en el momento, disfrutando de la inesperada conexión con su pasado. No sabía que esta conversación, aparentemente casual e intrascendente, era el primer paso de la secuencia milagrosa que la inteligencia infinita había diseñado para él. El universo estaba moviendo las piezas en el tablero de ajedrez de la vida de una manera magistral. Hacia el final de la llamada, el antiguo alumno hizo una pausa y su tono se volvió más serio. Le dijo a Simão que, durante años, había llevado consigo un sentimiento de deuda con él. No una deuda financiera, sino una deuda de gratitud. Le confesó que una lección específica que Simão le había enseñado sobre la resolución creativa de problemas había sido la base de su primer gran éxito empresarial. Le explicó que esa única clase, esa forma de pensar que Simão le había inculcado, le había permitido ver una oportunidad que nadie más vio, generando una fortuna que cambió su vida para siempre. Siempre sentí que le debía una parte de mi éxito, profesor, dijo la voz al otro lado de la línea, pero nunca supe cómo pagárselo. Siempre me pareció que cualquier cosa que ofreciera sería inadecuada. Simão estaba profundamente conmovido, sin palabras. En su mente nunca había existido tal deuda. Él simplemente había hecho su trabajo, había compartido su conocimiento. Nunca imaginó que una semilla plantada en el aula hacía más de una década hubiera florecido en un árbol tan magnífico en la vida de otra persona. Era un recordatorio de que nuestras acciones a menudo tienen consecuencias invisibles y duraderas. Fue entonces cuando el alumno continuó, explicando que, mientras meditaba esa misma mañana, el rostro de Simão le había venido a la mente con una claridad abrumadora. Sintió un impulso irresistible de encontrarlo y de saldar finalmente esa deuda de gratitud. La llamada no era casual, era el resultado de una inspiración divina, una pieza perfectamente sincronizada en el plano universal. Lo que el hombre propuso a continuación fue tan inesperado, tan fuera de cualquier cálculo lógico, que Simão casi dejó caer el teléfono. Le habló de un nuevo proyecto de inversión que estaba lanzando, una empresa tecnológica con un potencial explosivo. Dijo que quería que Simão fuera uno de los socios fundadores, no como un inversor activo, sino como un gesto simbólico de agradecimiento. No necesita invertir ni un centavo, le explicó el antiguo alumno. Quiero regalarle una participación en la empresa. La considero una comisión atrasada por la lección más valiosa que jamás recibí. Pero luego añadió el detalle que detuvo el corazón de Simão. Sé que estas cosas tardan en dar frutos, continuó. Así que me gustaría ofrecerle un adelanto, un estipendio de buena fe,
para que no tenga que preocuparse por nada mientras el proyecto despega. El universo no solo estaba ofreciendo una solución a largo plazo, sino que estaba abordando la necesidad inmediata. La forma en que se presentaba la oferta era de una elegancia divina. No era caridad,